nombre de Eddie Herrera ha resonado durante décadas en el panorama musical latinoamericano como sinónimo de elegancia, romanticismo y una energía inconfundible sobre el escenario. Su voz cálida, su dominio absoluto del merengue y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron, desde muy joven, en una figura imprescindible de la música tropical. Detrás de cada éxito, de cada gira multitudinaria, de cada aplauso interminable, existía un artista disciplinado, apasionado y profundamente entregado a su carrera. Sin embargo, mientras su vida profesional brillaba como pocas, en su vida íntima comenzaban a formarse nubes que, con el tiempo, oscurecerían incluso los triunfos más notables. Para comprender el trágico desenlace emocional que marcaría los últimos años de su matrimonio, es necesario retroceder y observar los cimientos sobre los que Eddie construyó su mundo personal. La confianza, el amor y la ilusión de un futuro estable. La historia, sin embargo, demostraría que incluso los pilares más sólidos pueden quebrarse cuando la atención se divide entre el éxito público y las exigencias emocionales del hogar. Durante la década de los 90, cuando Herrera vivía una de las etapas más prolíficas de su carrera artística, su figura adquirió una presencia internacional que lo llevó a recorrer escenarios de todo el continente. Miles de admiradores lo seguían con devoción. Su música se escuchaba en radios, discotecas y celebraciones. Era el tipo de artista cuya popularidad parecía imparable. Para muchos, él vivía un sueño. Pero para quienes lo conocían íntimamente, esa expansión profesional implicaba también ausencias prolongadas, responsabilidades crecientes y un ritmo de vida que, aunque gratificante, generaba tensiones inevitables dentro de cualquier relación afectiva. Su esposa, cuyo nombre omitimos deliberadamente para respetar su privacidad, entró a su vida en un momento en que ambos buscaban estabilidad. Ella representaba, para él, un espacio de calma en medio de la intensidad del espectáculo. Una compañera que comprendía sus horarios irregulares y las demandas de su carrera. Durante los primeros años, formaban la imagen perfecta. Un matrimonio estable alrededor de un artista exitoso, con proyectos comunes y sueños compartidos. Pero lo que en apariencia era una unión inquebrantable, empezaría, lentamente, a mostrar señales de desgaste. A medida que Eddie acumulaba premios, giras internacionales y colaboraciones con artistas de renombre, las distancias emocionales comenzaron a ampliarse. No se trataba únicamente de la separación física causada por los viajes, sino de una desconexión progresiva, silenciosa, casi imperceptible para el exterior. En el entorno de la música, estas situaciones son frecuentes. Agendas cargadas, compromisos de última hora, noches de trabajo, presentaciones que exigen dedicación absoluta. Y aunque Herrera siempre trató de equilibrar su vida profesional y privada, la presión constante terminó generando fisuras. Los rumores que surgieron años después, los que hablaban de infidelidades múltiples por parte de su esposa, no nacieron de un día para otro. Según personas cercanas a la pareja, el distanciamiento emocional fue el primer indicio de que algo no funcionaba. Lo que antes eran conversaciones largas y cómplices, se transformaron en intercambios breves y tensos. Lo que en otros tiempos eran celebraciones familiares, se convirtieron en compromisos mecánicos. Y lo que había sido una relación basada en la confianza comenzó a teñirse de dudas, silencios y sospechas no expresadas. La esposa de Eddie, al sentirse cada vez más sola en un matrimonio que exigía mucho, pero ofrecía poco tiempo compartido, comenzó a buscar validación fuera del hogar. No fue una decisión repentina, sino un proceso sostenido en el tiempo, alimentado por el vacío afectivo y la sensación de abandono emocional. Los amigos cercanos afirman que, aunque Eddie intentaba compensar sus ausencias con gestos de cariño y detalles significativos, la brecha ya era demasiado grande. La incomunicación creció, y con ella, la posibilidad de que terceros ingresaran en un espacio que originalmente estaba reservado para dos. Sin que Eddie lo supiera, su esposa empezó a rodearse de nuevas amistades,
muchas de ellas provenientes de ambientes completamente ajenos al mundo artístico. Al principio, esos vínculos parecían inocentes. Reuniones sociales, encuentros casuales, espacios de desconexión. Pero con el tiempo, algunas de esas relaciones evolucionaron hacia un terreno más íntimo, donde la necesidad emocional se mezclaba peligrosamente con la atracción y la búsqueda de atención. Para muchos que la conocían, no se trató de una conducta impulsiva, sino de una cadena de decisiones equivocadas que terminaron por destruir la vida familiar que ambos habían construido. Eddie, por su parte, vivía en una burbuja profesional donde cada día representaba un nuevo desafío. No tenía motivos para sospechar. Su confianza en ella era absoluta, producto de años de complicidad. Incluso cuando algunos allegados insinuaron comportamientos extraños o cambios en su actitud, él prefirió no escuchar, no por ingenuidad, sino por amor. Ante los primeros rumores, optó por la negación tranquila. Ella no sería capaz. Pero la realidad, como más tarde descubriría, era mucho más compleja y dolorosa. Las primeras señales de alarma aparecieron cuando Eddie regresaba de sus giras y notaba una frialdad imposible de ocultar. Había algo en la mirada de su esposa que ya no era el mismo. Ya no lo esperaba con entusiasmo. Ya no había conversaciones espontáneas sobre el día a día. Parecía vivir en una dimensión paralela, distante, donde Eddie era apenas una presencia secundaria. Fue entonces cuando él comenzó a preguntarse si el problema era la fama, el trabajo, la rutina o simplemente el desgaste natural del tiempo. Pero nunca imaginó la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. La situación empeoró de tal manera que incluso durante los momentos más importantes de su carrera, presentaciones televisivas, premios internacionales, colaboraciones destacadas, Eddie sentía que algo faltaba. Su éxito continuo contrastaba brutalmente con la confusión emocional que lo acompañaba en casa. El artista que hacía vibrar a multitudes terminaba sus noches solo, preguntándose en qué punto exacto su vida personal había comenzado a desmoronarse. La verdad, sin embargo, aún estaba lejos de revelarse completamente. Lo que Eddie observaba eran apenas los síntomas de una herida mucho más profunda. Una traición múltiple que involucraba a varios hombres a lo largo de los años. Una cadena de engaños sostenida por el silencio y la falta de comunicación. El matrimonio que él creía estar defendiendo ya no existía. Había sido reemplazado por una fachada tenue, rota, destinada a colapsar tarde o temprano. Y ese colapso, inevitablemente, llegaría. A pesar de las señales que ya comenzaban a inquietarlo, Eddie Herrera aún confiaba en que la distancia emocional con su esposa era producto del estrés cotidiano y de las largas ausencias provocadas por su carrera. Como muchos artistas de su calibre, Eddie estaba acostumbrado a sobrellevar los sacrificios personales necesarios para sostener su vida profesional. Sin embargo, lo que estaba por descubrir no era simplemente el desgaste de un matrimonio sometido a la presión del tiempo, sino una realidad dolorosa que lo enfrentaría a su mayor miedo: la traición de la persona en quien más confiaba. Durante meses, Eddie había intentado ignorar lo que su intuición le gritaba de manera insistente. Era un hombre disciplinado, acostumbrado a mantener su vida personal bajo control. Sin embargo, una noche, que él mismo describiría más tarde como el principio del fin, notó una serie de comportamientos que ya no podía justificar. Su esposa evitaba mirarlo a los ojos. Pasaba horas al teléfono, salía con una excusa distinta cada día, y mostraba un interés casi nulo por su rutina. No era simplemente desinterés. Había un cambio profundo, casi un distanciamiento calculado. En una ocasión, Eddie regresó a casa después de una presentación en el exterior, esperando sorpresa, alegría o al menos la calidez de siempre. Pero al abrir la puerta, encontró un silencio extraño. Ella no estaba allí. En la mesa, solo un recado escueto: no esperes despierto. Ese detalle, tan simple para cualquier pareja moderna, se convirtió para él en un detonante. Algo estaba muy mal. Las primeras advertencias no vinieron de su intuición,
sino de personas que formaban parte del círculo social de ambos. Un día, un amigo cercano se mostró demasiado incómodo al saludarlo. Otro, que solía ser espontáneo, evitó responder ciertas preguntas. En el ambiente artístico, donde los rumores corren velozmente, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Pero Eddie, en lugar de aceptar esas señales, eligió proteger su paz interior, hasta que un viejo conocido lo llamó para hablar de algo serio. Según testigos, el tono de la conversación fue respetuoso, pero devastador. Aquella persona, con evidente preocupación, le confesó que había visto a su esposa en situaciones comprometedoras con otro hombre. Hasta ese momento, Eddie creyó que tal vez se trataba de exageraciones, malentendidos, habladurías comunes en el medio. Pero la descripción era demasiado precisa, demasiado detallada para ser inventada. Esa noche, Eddie no habló. No lloró. Solo permaneció en silencio, inmóvil, como si la realidad necesitara tiempo para asentarse. La verdad completa salió a la luz poco después. Cuando decidió enfrentar la situación con calma, comenzó a observar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Mensajes borrados, ausencias injustificadas, evasivas poco convincentes. No necesitó espiar ni seguirla. La verdad terminó llegando sola, en forma de una llamada telefónica mal sincronizada. Eddie contestó por accidente un teléfono que no le pertenecía. La voz de un hombre claramente emocionado preguntó: ¿Cuándo nos volveremos a ver? La otra noche fue inolvidable. Ese instante, según relatarían después personas cercanas a él, lo dejó sin aire. No necesitó escuchar más. No necesitó explicaciones. No necesitó preguntas adicionales. Todo, absolutamente todo, encajó como un rompecabezas que él se había negado a armar. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. No fue un hombre, fueron varios. Al confrontar a su esposa, Eddie no buscaba gritar ni acusar. Solo quería entender. Sin embargo, lo que ella confesó fue mucho más doloroso de lo que él esperaba. Con la mirada perdida y una frialdad que él jamás habría imaginado en quien compartió tantos años de su vida, ella admitió que no había sido una infidelidad aislada. No fue un error impulsivo ni un episodio confuso. Habían sido varios hombres, en distintas etapas del matrimonio. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes mismas contenían la respiración. Para Eddie, esa revelación no fue solo un golpe a su autoestima, sino la destrucción total de la historia que él creía haber vivido. Le resultaba casi imposible comprender cómo la persona a quien él había entregado su confianza había sido capaz de construir una doble vida. Una vida paralela que él jamás sospechó, sostenida por mentiras hábilmente calculadas, por salidas estratégicas, por encuentros que se escondían detrás de excusas perfectamente maquilladas. La imagen pública de Eddie, un artista elegante, carismático, fuerte, contrastaba profundamente con el dolor privado que comenzó a consumirlo. Según allegados, durante semanas se aisló de todo. Canceló reuniones, evitó entrevistas y redujo su presencia social. Mientras sus canciones seguían sonando en radios y plataformas, él se enfrentaba a la sombra de una pérdida personal que no podía compartir con el mundo. Los artistas, por naturaleza, están expuestos a la crítica, al elogio, al escrutinio. Pero nadie está preparado para enfrentar una traición en medio de los reflectores. Y si algo lo devastó más que la infidelidad, fue descubrir que él había sido el último en enterarse, que todos, o casi todos, sabían algo que él desconocía, que su propia vida íntima había sido tema de susurros durante meses. Aunque él trató de mantener la discreción, la situación eventualmente se filtró en círculos sociales más amplios. No hubo escándalos en medios, pero sí comentarios que comenzaron a llegarle de forma indirecta. No podía salir sin sentir que lo observaban. No podía dar una entrevista sin temer recibir una pregunta incómoda. Y aunque el público nunca tuvo acceso a los detalles más íntimos, la tensión emocional era evidente en su expresión, en su voz, incluso en su forma de interpretar. Eddie,
que siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, atravesó un periodo en el que su identidad personal y profesional se tambaleó. La traición no solo destruyó su matrimonio, sino que también dañó su confianza en su entorno y en su propia capacidad para reconocer la verdad. La relación, ya resquebrajada, llegó a un punto de no retorno. No era posible reconstruir algo que había sido vulnerado tantas veces y de tantas formas. Para Eddie, la pregunta ya no era ¿por qué me engañaste?, sino ¿quién soy yo después de esto? El artista que durante años había cantado al amor, a la pasión, a la entrega incondicional, se encontraba enfrentándose a una realidad amarga. El amor que él había dado no había sido correspondido con la misma honestidad. En esta etapa, muchos de sus colegas señalaron un cambio en él. Seguía siendo profesional, seguía cantando con maestría. Pero había algo distinto en su mirada. Una tristeza silenciosa, una pieza rota que ya no podía ser reparada. No era resentimiento ni rencor. Era la profunda desilusión de quien lo entregó todo y recibió, a cambio, fragmentos de una verdad dolorosa. Tras meses de introspección, conversaciones difíciles y silencios aún más duros, Eddie decidió poner fin al matrimonio. No como acto de venganza ni como escape, sino como un paso necesario para preservar lo poco que quedaba de sí mismo. Fue una separación discreta, madura, sin escándalos. Él no buscaba culpables ante la opinión pública. Buscaba paz, pero la herida permaneció. El hombre que una vez soñó con un hogar estable, comprendió que las traiciones múltiples no eran simplemente errores, sino elecciones deliberadas, repetidas, conscientes. Y esa comprensión marcó para siempre la manera en que Eddie vería las relaciones humanas en adelante. La separación marcó un antes y un después en la vida de Eddie Herrera. Después de descubrir que su esposa lo había engañado no solo una vez, sino en múltiples ocasiones, y con varios hombres distintos, Eddie se encontró enfrentándose a un reto que jamás habría imaginado: reconstruirse a sí mismo desde cero. Durante años, su identidad estuvo fuertemente ligada a su matrimonio, a la estabilidad emocional que él creía tener en casa y a la imagen pública impecable de un hombre familiar, sereno y exitoso. Cuando ese pilar fundamental se derrumbó, todas sus certezas se vinieron abajo con él. A diferencia de otros artistas cuya vida personal se convierte en un espectáculo mediático, Eddie eligió el silencio. No concedió entrevistas explicando lo sucedido. No buscó exponer a su exesposa ni transformar el dolor en un titular escandaloso. Su enfoque fue radicalmente distinto. Se retiró de la vida pública el tiempo necesario para reorganizar sus emociones, entender sus heridas y recuperar su equilibrio. Pero el silencio, aunque digno y necesario, también tenía un peso enorme. Eddie debía convivir con rumores que circulaban en redes y entre conocidos, incluso si estos nunca se convertían en noticias oficiales. La gente hablaba, la gente comentaba, y aunque nadie conocía el alcance real de la traición, sí sabían que algo muy doloroso había ocurrido. Para muchos seguidores, aquello explicaba el cambio en su mirada, en su forma de cantar, en la intensidad con la que interpretaba baladas románticas en los meses posteriores a la separación. Lo más duro no era la pérdida matrimonial en sí, sino la ruptura de la confianza, ese elemento sagrado que él siempre consideró el cimiento de cualquier relación humana. ¿Cómo reconstruir algo cuando todo lo que creías verdadero resultó ser una ilusión cuidadosamente sostenida por la otra persona? ¿Cómo volver a abrir el corazón cuando la traición vino de quien más amabas? Como muchos artistas que enfrentan tragedias personales profundas, Eddie volvió a la música no solo como un trabajo, sino como una forma de procesar su dolor. Cada canción, cada ensayo, cada escenario, representó un pequeño paso hacia la recuperación emocional. Aunque nunca lo expresó públicamente de forma explícita, quienes trabajaron con él durante ese periodo aseguran que su interpretación adquirió una profundidad nueva, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que antes no era tan evidente. La música se transformó en su refugio. No necesitaba hablar del tema directamente. Su arte hablaba por él. Los fanáticos que asistían a sus conciertos,
describían un Eddie más introspectivo, más emocional, pero también más maduro. Muchos aseguraban que, a pesar del sufrimiento, había una luz distinta en él, como si la caída le hubiese permitido reencontrarse con una versión más auténtica de sí mismo. Aunque la infidelidad múltiple nunca fue confirmada por los medios de comunicación, los rumores que rodeaban la separación de Eddie despertaron una ola de empatía en su público. Él no necesitó presentarse como víctima. Su silencio, su elegancia y su capacidad para seguir adelante de manera digna hicieron que miles de personas se sintieran identificadas con su experiencia. En un mundo saturado de escándalos, donde muchas figuras públicas exponen su vida personal sin filtros, la forma en que Eddie manejó la crisis le ganó el respeto de quienes valoran la privacidad y la integridad. Para muchos, él se convirtió en símbolo de resiliencia emocional. Un hombre que, a pesar de haber sido traicionado profundamente, evitó cualquier confrontación pública y prefirió enfocarse en lo verdaderamente importante: su bienestar, su música y su futuro. Superar la traición de un amor es un proceso difícil para cualquiera, pero para una figura pública es doblemente difícil. Eddie no solo tuvo que afrontar el dolor personal, sino también la realidad de que quienes lo rodeaban, compañeros, amigos, fans, notaban el cambio en él. Según sus allegados, Eddie pasó por 3 etapas principales. Negación emocional. Durante los primeros meses, Eddie intentó convencerse de que podía seguir adelante con su vida sin dejar que la traición afectara su naturaleza. Se centró en trabajar más, componer más, actuar en más escenarios. Pero el dolor, en lugar de desaparecer, solo se intensificó. Confrontación interna. Había noches en las que no podía dormir. No por ira, sino por tristeza. Se preguntaba exactamente cuándo su matrimonio empezó a desmoronarse y si había alguna señal que hubiera decidido ignorar. Este periodo fue el más intenso. Eddie finalmente aceptó que, a pesar de su total devoción, la otra persona había elegido un camino completamente diferente. Reconstrucción consciente. Con el tiempo, comprendió que ya no soportaba la carga de una culpa que no le correspondía. La traición no fue su decisión. Una vez que aceptó esta verdad, Eddie pudo comenzar su proceso de sanación. Renacimiento profesional tras la tormenta. A medida que su vida emocional comenzaba a estabilizarse, su carrera musical dio un nuevo giro. Ya no se trataba solo de cantar por obligación profesional, sino de compartir sus experiencias vitales a través del arte. Eddie no necesitó escribir canciones sobre la infidelidad, ni abordar directamente lo sucedido. La madurez que alcanzó se reflejó en su presencia escénica, en la profunda interpretación de sus baladas y en la renovada energía de sus interpretaciones de merengue. Algunos críticos han señalado que este periodo marcó uno de los momentos más brillantes de su carrera. Un Eddie más humano, auténtico, vulnerable, pero también más fuerte. La herida no lo debilitó, sino que lo transformó. Relaciones futuras y el miedo a volver a confiar. Tras la ruptura, Eddie pasó años reconstruyendo su vida emocional. No tenía prisa por empezar una nueva relación. El miedo a revivir el dolor era demasiado grande. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban con delicadeza sobre su vida personal, siempre respondía con cautela, dejando claro que no tenía prisa por reconstruir su vida romántica. Sus prioridades eran la salud mental y su carrera. La confianza, una palabra simple pero compleja, se había convertido en un tesoro que Eddie solo regalaba cuando sentía que su corazón estaba realmente preparado. La historia de la traición conyugal no definió su vida, pero dejó una profunda lección. Incluso los más fuertes pueden ser vulnerables ante sus seres queridos. Y la traición, por dolorosa que sea, no tiene por qué destruir a quien la sufre. En el caso de Eddie, finalmente fortaleció su carácter, profundizó su conexión con el arte y le recordó la importancia de rodearse de personas auténticas. Hoy, cuando los fans de Eddie recuerdan su carrera, ven no solo a un artista talentoso, sino también a un hombre que enfrentó uno de los desafíos más difíciles de la vida y lo superó sin perder su dignidad.
Su historia nos recuerda que el dolor es inevitable, pero cómo lo afrontamos define nuestra identidad. Eddie Herrera, con su elegancia característica, optó por sanar en silencio, reconstruyéndose con paciencia y continuando su camino sin resentimiento. Y esa decisión, en un mundo plagado de confrontaciones públicas y escándalos mediáticos, es quizás la más admirable. La historia de la caída emocional de Eddie Herrera y de su posterior reconstrucción no es solo el relato de una traición, sino el reflejo de algo mucho más profundo. La capacidad humana de sanar incluso cuando el corazón ha sido golpeado en sus cimientos más sensibles. Su experiencia, dolorosa y silenciosa, nos recuerda que nadie, ni siquiera quienes están acostumbrados a los aplausos, la fama y el cariño de miles de personas, está completamente a salvo de las heridas que dejan las relaciones humanas. Durante años, Eddie creyó que su matrimonio era un refugio seguro, un espacio donde podía encontrar la estabilidad que su carrera frenética muchas veces le negaba. Pero cuando la verdad salió a la luz, cuando descubrió que la persona en quien más confiaba había roto ese pacto íntimo no una, sino muchas veces, su mundo se tambaleó con una fuerza que ni siquiera él, con toda su experiencia de vida, estaba preparado para soportar. Y sin embargo, lo más poderoso de su historia no es la traición, sino su forma de enfrentarla. Eddie no respondió con escándalos, no buscó venganza, no quiso convertir el dolor en espectáculo. Eligió, en cambio, el camino más difícil, el de la dignidad silenciosa. Se retiró lo suficiente para sanar, regresó cuando se sintió fuerte y permitió que su arte hiciera el trabajo de expresar lo que su corazón aún no podía decir con palabras. Hay una grandeza inmensa en esa actitud. En un mundo donde lo privado se expone casi sin pudor y donde la tragedia personal suele convertirse en moneda de cambio, Eddie se mantuvo firme en sus valores. No justificó lo imperdonable, pero tampoco permitió que el rencor definiera su futuro. Su resiliencia se transformó en un testimonio poderoso. El dolor no tiene por qué destruirnos. Puede, en cambio, convertirnos en seres más conscientes, más profundos y más auténticos. La historia de Eddie también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza y sobre cómo, a veces, la lección más dura es aceptar que no podemos controlar las decisiones de los demás. La traición fue una elección ajena, pero la recuperación fue completamente suya. Y en ese proceso, Eddie encontró algo que quizá nunca habría descubierto sin pasar por ese dolor. La fuerza interior que nace del autoconocimiento y del amor propio. Su carrera, lejos de verse debilitada, adquirió una madurez emocional evidente. Sus interpretaciones se volvieron más profundas, más conectadas con la experiencia humana universal. Y aunque él nunca habló públicamente de lo que vivió, y probablemente nunca lo hará, quienes lo siguen saben que, detrás de cada nota y cada verso, existe la historia de un hombre que resurgió desde la tristeza con más luz que antes. Hoy, Eddie Herrera continúa siendo un referente de la música tropical, pero también un ejemplo silencioso de integridad personal. Y esa combinación tan poco común es quizá el legado más valioso que nos deja. Si esta historia te conmovió, si encontraste en ella una reflexión profunda sobre el amor, la traición, la resiliencia y la capacidad humana de renacer, te invito a que formes parte de esta comunidad. En este canal, exploramos no solo la vida de las celebridades, sino también las lecciones humanas detrás de sus experiencias. Historias de éxito, de lucha, de superación y, como en este caso, de dignidad frente al dolor. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir produciendo contenido de calidad, profundo, respetuoso y lleno de análisis. Por eso, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y relatos detallados. Activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo episodio. Dejar un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más o qué celebridad te gustaría que investigáramos en los próximos videos. Dar like si valoras el esfuerzo narrativo, la profundidad emocional y el enfoque respetuoso con el que contamos estas historias. Este espacio existe gracias a ti, gracias a quienes buscan más que noticias rápidas. Historias completas, humanas, contadas con rigor, sensibilidad
y honestidad periodística. Cada suscripción, cada comentario y cada interacción nos permite crecer, llegar a más personas y continuar compartiendo relatos que inspiren, conmuevan y nos inviten a reflexionar. Porque detrás de cada figura pública hay una vida llena de matices, desafíos y aprendizajes. Y aquí, juntos, exploramos todo eso desde una mirada cercana y respetuosa. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora y continúa con nosotros este viaje por las historias más profundas del mundo de las celebridades.